Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de corporaciones locales. Volumen 1. Artículos 136 y 137 del TIFUE. Por norma general, los ministros de Finanzas del Eurogrupo se reúnen el día anterior a la reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros. El Consejo ejerce, asimismo, determinadas funciones de gobernanza económica en el marco del semestre europeo. Al inicio del ciclo, en otoño, examina las recomendaciones específicas para la zona del euro basándose en el estudio prospectivo anual sobre el crecimiento, y en junio y julio adopta las recomendaciones específicas por país, tras su aprobación por el Consejo Europeo. El artículo 136 del TIFUE fue modificado mediante la decisión 2011/199/UE del Consejo Europeo y entró en vigor el 1 de mayo de 2013, tras su ratificación por parte de todos los Estados miembros. En la actualidad, dicho artículo proporciona la base jurídica para los mecanismos de estabilidad, como el Mecanismo Europeo de Estabilidad. 4. Política exterior y de seguridad común. El Tratado de Lisboa confirió personalidad jurídica a la Unión Europea, que sustituyó a la Comunidad Europea. Por otro lado, el nuevo tratado eliminó la estructura de los tres pilares. Los ámbitos de la justicia y los asuntos de interior pasaron a ser políticas de la Unión completamente integradas, que se rigen generalmente por el procedimiento legislativo ordinario. No obstante, en materia de política exterior y de seguridad común, el Consejo sigue actuando según unas normas específicas cuando debe adoptar posiciones comunes y acciones comunes o celebrar convenios. La antigua fórmula de la Troika ha sido sustituida por un sistema nuevo. Bajo la presidencia permanente del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, ahora el Consejo de Asuntos Exteriores debe colaborar estrechamente con la Comisión. Además, cuenta con la asistencia de su Secretaría General y del Servicio Europeo de Acción Exterior. 2.3.2. Organización y formaciones. El Consejo se reunirá en diferentes formaciones. El Consejo de Asuntos Generales velará por la coherencia de los trabajos de las diferentes formaciones del Consejo. Preparará las reuniones del Consejo Europeo y garantizará su actuación subsiguiente, en contacto con el presidente del Consejo Europeo y la Comisión. El Consejo de Asuntos Exteriores elaborará la acción exterior de la Unión atendiendo a las líneas estratégicas definidas por el Consejo Europeo y velará por la coherencia de la acción de la Unión. La presidencia de las formaciones, con excepción del Consejo de Asuntos Exteriores, recae en el representante del Estado miembro que ocupa la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Esta se ejerce por rotación durante un período de 6 meses, según un orden que determina el Consejo por unanimidad. Artículo 16, apartado 9 del TUE. La presidencia de todas las formaciones del Consejo, salvo el Consejo de Asuntos Exteriores, está desempeñada por grupos preestablecidos de 3 Estados miembros durante un período de 18 meses, en el que cada miembro del grupo ocupa la presidencia durante 6 meses. Durante los próximos 5 años, los Estados miembros ocuparán la presidencia por el siguiente orden: Portugal y Eslovenia en 2021, Francia y Chequia en 2022, Suecia y España en 2023, Bélgica y Hungría en 2024, y Polonia y Dinamarca en 2025. El Consejo Europeo puede cambiar el orden de las presidencias. Artículo 236, letra B del TIFUE. 2.3.3. Órganos preparatorios. El Comité de Representantes Permanentes Coreper. Un comité compuesto por representantes permanentes de los Estados miembros se encarga de preparar los trabajos del Consejo y de realizar las tareas que éste le confíe. Artículo 240 del TIFUE. Este comité, conocido como Coreper,
está presidido por un representante del Estado miembro que ejerce la presidencia del Consejo de Asuntos Generales, es decir, la presidencia de turno. Sin embargo, el Comité Político y de Seguridad, que sigue la evolución de la situación internacional en materia de política exterior y de seguridad común, está presidido por un representante del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. El Coreper se reúne cada semana para preparar la actividad del Consejo y coordinar las actividades vinculadas a la codecisión con el Parlamento. Se divide en dos grupos, el Coreper I, compuesto por representantes permanentes adjuntos que preparan los trabajos relativos a los ámbitos más técnicos, entre ellos agricultura, empleo, educación y medio ambiente, y el Coreper II, que se ocupa de temas más relacionados con la alta política, es decir, asuntos exteriores, económicos y monetarios y justicia y asuntos de interior. En su labor de preparación, el Coreper recibe la asistencia de aproximadamente una decena de comités y un centenar de grupos de trabajo especializados. 2.3,4. Secretaría General. El Consejo estará asistido por una Secretaría General, que estará bajo la responsabilidad de un Secretario General nombrado por el Consejo. Este decidirá por mayoría simple la organización de la Secretaría General. 2.3,5. Régimen de funcionamiento. Según el asunto de que se trate, el Consejo adopta decisiones por mayoría simple, mayoría cualificada o unanimidad. Cuando el Consejo actúa en su capacidad legislativa, sus reuniones están abiertas al público. Artículo 16, apartado 8 del TUE. El Consejo nombra a su secretario general en aplicación del artículo 240 del TIFUE. Sus reuniones se celebran en Bruselas, pero también en Luxemburgo, sesiones de abril, junio y octubre. Actualmente existen 10 formaciones del Consejo, 3 de las cuales se reúnen periódicamente: Asuntos Generales, Asuntos Exteriores, Asuntos Económicos y Financieros, ECOFIN. 1. Mayoría simple. La mayoría simple supone que una decisión se toma cuando cuenta con más votos a favor que en contra. A tal efecto, cada miembro del Consejo dispone de un voto. Por lo tanto, se alcanza la mayoría simple cuando al menos 14 miembros del Consejo votan a favor. La norma de la mayoría simple se aplica salvo disposición contraria del Tratado. Artículo 238, apartado 1 del TIFUE. Por tanto, se trata del proceso decisorio por defecto. No obstante, en realidad solo se aplica a unos pocos asuntos: el reglamento interno del Consejo, la organización de la Secretaría General del Consejo y los estatutos de los comités previstos en el Tratado. 2. Mayoría cualificada. A. Mecanismo. La norma de la mayoría cualificada del Consejo se encuentra contemplada en el Tratado de Lisboa, en el artículo 16, apartado 4, párrafo primero del TUE. En virtud de este artículo, para obtener una mayoría cualificada es necesario el voto favorable de al menos el 55% de los miembros del Consejo, quienes deben representar, como mínimo, el 65% de la población de la Unión. En la práctica esto quiere decir que están representados, al menos 15 de los 27 Estados miembros. En los casos en que la propuesta no proceda de la Comisión o del Alto Representante, se aplica la denominada norma de la mayoría cualificada reforzada, en virtud de la cual el porcentaje exigido de miembros del Consejo que deben votar a favor es del 72%, que debe representar al menos a 20 de los 27 Estados miembros y reunir de nuevo, como mínimo, el 65% de la población de la Unión. B. Ámbito de aplicación. El Tratado de Lisboa ha ampliado de nuevo el ámbito de aplicación de la toma de decisiones por mayoría cualificada. La votación por mayoría cualificada se introduce o se amplía en el caso de 68 bases jurídicas, la mayoría de las veces acompañada del procedimiento legislativo ordinario, incluidas muchas áreas del antiguo tercer pilar. Asimismo, la votación mayoría cualificada se aplica en la designación del presidente y de los miembros de la Comisión, así como de los miembros del Tribunal de Cuentas, del Comité Económico y Social Europeo y del Comité Europeo de las Regiones,
1.2,3 y 1.2,4. 3. Unanimidad. El tratado solo exige la unanimidad para un número reducido de asuntos, como fiscalidad o política social. Si bien el Tratado de Lisboa la ha mantenido, en el artículo 48, apartado 7 del TUE, se prevé una cláusula pasarela general que concierne a todas las políticas de la Unión en virtud de la cual se puede, siempre que se cumplan determinadas condiciones, dejar de seguir el procedimiento legislativo dispuesto en un principio en los tratados, permitiéndose de este modo al Consejo adoptar una decisión en ciertas materias por mayoría cualificada en lugar de por unanimidad. Estas cláusulas pasarela permiten pasar del procedimiento legislativo especial al ordinario y de la unanimidad al voto por mayoría cualificada. Aun en este caso, únicamente puede activarse una cláusula pasarela si el Consejo o el Consejo Europeo así lo deciden por unanimidad, por lo que todos los Estados miembros han de estar de acuerdo para su activación. En general, el Consejo tiende a buscar la unanimidad, incluso en asuntos en los que no es necesaria. Esta preferencia se remonta al Compromiso de Luxemburgo de 1966, con el que se zanjó un conflicto surgido entre Francia y los demás Estados miembros, cuando la primera se negó a pasar de la unanimidad al voto por mayoría cualificada en una serie de asuntos. El texto del compromiso contempla lo siguiente: cuando, en el caso de decisiones que puedan adoptarse por mayoría a propuesta de la Comisión, estén en juego los intereses fundamentales de uno o varios socios, los miembros del Consejo tratarán, en un plazo razonable, de encontrar soluciones que puedan ser adoptadas por todos los miembros del Consejo respetando sus intereses mutuos y los de la comunidad. De conformidad con el artículo 48 del TUE, la unanimidad es imprescindible en toda revisión de los tratados constitutivos, lo que se ha visto como un importante obstáculo a la reforma de una Unión con 27 Estados miembros. Hay Estados miembros que han cerrado acuerdos internacionales, al margen del ordenamiento jurídico de la Unión, al objeto de sortear este requisito de unanimidad. En las circunstancias de la Conferencia sobre el Futuro de Europa y la pandemia de COVID-19, el Parlamento ha propuesto, en su resolución sobre la acción coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias, que se confieran mayores competencias a la Unión en caso de amenazas para la salud transfronterizas, y pedido que se active la cláusula pasarela general, con el fin de facilitar el proceso de toma de decisiones en todas las cuestiones que puedan contribuir a hacer frente a los retos de la actual crisis sanitaria. 2,4. La Comisión Europea. La Comisión es la institución de la Unión que tiene el monopolio de la iniciativa legislativa e importantes poderes ejecutivos en ámbitos como la competencia y el comercio exterior. Es el principal órgano ejecutivo de la Unión Europea y está formada por un colegio de comisarios compuesto por un representante por Estado miembro. La Comisión supervisa la aplicación del derecho de la Unión y el respeto de los tratados por los Estados miembros. Además, preside los comités competentes para la aplicación del derecho de la Unión. Se ha sustituido el antiguo sistema de comitología por nuevos instrumentos jurídicos, los actos de ejecución y los actos delegados. La Comisión Europea es el órgano ejecutivo, políticamente independiente de la UE. La Comisión es la única instancia responsable de elaborar propuestas de nueva legislación europea y de aplicar las decisiones del Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. Su sede se encuentra en Bruselas. 2.4,1. ¿Qué hace la Comisión? Proponer nuevas leyes. La Comisión es la única institución europea que presenta, para que el Parlamento y el Consejo las aprueben, leyes que protegen los intereses de la UE y a sus ciudadanos en aspectos que no pueden regularse eficazmente en el plano nacional. Leyes correctas en sus detalles técnicos gracias a consultas con expertos y ciudadanos. Gestionar las políticas europeas y asignar los fondos de la UE. Fija las prioridades de gasto de la UE conjuntamente con el Consejo y el Parlamento. Elabora los presupuestos anuales, para que el Parlamento y el Consejo los aprueben. Supervisa cómo se gasta el dinero bajo el escrutinio del Tribunal de Cuentas.
Velar por que se cumpla la legislación de la UE. Conjuntamente con el Tribunal de Justicia, la Comisión garantiza que la legislación de la UE se aplique correctamente en todos los países miembros. Representar a la UE en la escena internacional. Habla en nombre de todos los países de la UE ante los organismos internacionales, sobre todo en cuestiones de política comercial y ayuda humanitaria. Negocia acuerdos internacionales en nombre de la UE. 2.4.2. Composición. La Comisión Europea está compuesta por 27 miembros, uno por cada Estado miembro. Es decir, actualmente trabajan en ella 27 comisarios y comisarias que desempeñan diversas funciones. Art. 17,4 TUE. El Tratado de Lisboa establece que el Consejo Europeo, teniendo en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo y tras mantener las consultas apropiadas, tal y como se establece en la Declaración N. 11 relativa a los apartados 6 y 7 del artículo 17 del Tratado de la Unión Europea, aneja al Tratado de Lisboa, propondrá al Parlamento un candidato a presidente de la Comisión por mayoría cualificada. El Parlamento elige al candidato por mayoría de los miembros que lo componen. Artículo 17 apartado 7 del TUE. El Consejo de la Unión Europea. En lo sucesivo, el Consejo, por mayoría cualificada y de común acuerdo con el presidente electo, aprueba la lista de las demás personalidades que se proponga designar miembros de la Comisión, de conformidad con las propuestas presentadas por cada Estado miembro. El presidente y los demás miembros de la Comisión, incluido el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, se someten colegiadamente al voto de aprobación del Parlamento y, a continuación, son nombrados por el Consejo Europeo, por mayoría cualificada. Desde el Tratado de Maastricht, el mandato de comisario coincide con la legislatura del Parlamento, que es de 5 años y es renovable. La Comisión actúa bajo la dirección de un presidente, que ha dejado de ser únicamente una figura primus inter pares. En efecto, ostenta una posición destacada en tanto que define las orientaciones con arreglo a las cuales la Comisión desempeñará sus funciones, así como también determina la organización interna de la Comisión. Art. 17,6 A y BTUE. De esta forma, el presidente tiene competencia directiva y poder organizativo. Dotado de estas competencias, el presidente tiene la responsabilidad de garantizar que la Comisión actúe de modo coherente, eficaz y acorde con el principio de responsabilidad colegial. 2.4.3. Atribuciones. A. Derecho de iniciativa. Por regla general, la Comisión tiene el monopolio de la iniciativa en el proceso legislativo de la Unión, artículo 17 apartado 2 del TUE. Así pues, elabora las propuestas legislativas que han de aprobar las dos instituciones con competencias de toma de decisiones, que son el Parlamento Europeo y el Consejo. 1. Plena iniciativa, facultad de presentación de propuestas. A. Iniciativa legislativa. La facultad de presentación de propuestas constituye la modalidad completa del derecho de iniciativa, en la medida en que por una parte, siempre es exclusiva y, por otra es relativamente restrictiva para la autoridad que toma las decisiones, que no puede decidir en ausencia de propuesta ni sobre bases distintas de la propuesta presentada. La Comisión elabora y presenta al Consejo y al Parlamento todas las propuestas legislativas, reglamentos y directivas, que la aplicación de los tratados requiera. 1.2.3. B. Iniciativa presupuestaria. La Comisión elabora el proyecto de presupuesto, que se somete al Consejo y al Parlamento de conformidad con el artículo 314 del TIFUE. 1.2.5. Cada año, cada institución de la Unión, a excepción de la Comisión, elabora un estado de previsiones de sus ingresos y gastos, que remite a la Comisión antes del 1 de julio. Artículo 39 apartado 1 del Reglamento Financiero. Asimismo, cada órgano creado en virtud de los tratados que esté dotado de personalidad jurídica y que reciba una contribución con cargo al presupuesto, remite a la Comisión un estado de previsiones a más tardar el 31 de enero de cada año. A continuación,
La Comisión remite los estados de previsiones de las agencias de la Unión al Parlamento y al Consejo y propone el importe de la contribución para cada órgano de la Unión y el número de empleados que considera necesarios para el ejercicio siguiente. Por lo que se refiere al sistema de recursos propios de la Unión, la decisión de base sobre los recursos propios debe ser adoptada por unanimidad por el Consejo, a propuesta de la Comisión, artículo 17 del TUE, y previa consulta al Parlamento con arreglo a un procedimiento legislativo especial. Se pueden establecer nuevas categorías de recursos propios y suprimir las existentes en cualquier momento, artículo 311, párrafo 3 del TIFUE, pero las decisiones correspondientes solo se pueden adoptar sobre la base de una propuesta de la Comisión, artículo 17, apartado 2 del TUE. Asimismo, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo y al Tribunal de Cuentas, el Consejo fija las modalidades y el procedimiento con arreglo a los cuales se ponen a disposición del presupuesto de la Unión los ingresos presupuestarios. Artículo 322, apartado 2 del TIFUE. C. Relaciones con terceros países. Actuando por mandato del Consejo, la Comisión es la encargada de negociar los acuerdos internacionales con arreglo a los artículos 207 y 218 del TIFUE, que, a continuación, se someten al Consejo para su celebración. Esto incluye las negociaciones de adhesión al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, artículo 6, apartado 2 del TUE. El alto representante negocia los acuerdos en materia de política exterior y de seguridad. En virtud del artículo 50 del TUE y del artículo 218, apartado 3, del TIFUE, la Comisión también presenta recomendaciones sobre la apertura de negociaciones en relación con la retirada de la Unión. 2. Iniciativa limitada. Facultad de recomendación o de dictamen. A. En el contexto de la Unión Económica y Monetaria. 2.6,2. La Comisión desempeña un papel importante en la gestión de la Unión Económica y Monetaria, UEM. En concreto, presenta al Consejo recomendaciones para la elaboración de un proyecto de orientaciones generales para las políticas económicas de los Estados miembros y advertencias si dichas políticas comportan un riesgo de incompatibilidad con las orientaciones. Artículo 121, apartado 4 del TIFUE. Propuestas de evaluación para que el Consejo pueda determinar si un Estado miembro presenta un déficit excesivo. Artículo 126, apartado 6 del TIFUE. Recomendaciones sobre las medidas que cabe adoptar en caso de dificultades en la balanza de pagos de un Estado miembro no perteneciente a la zona del euro, de conformidad con el artículo 143 del TIFUE. Recomendaciones para el establecimiento del tipo de cambio entre la moneda única y las otras monedas, y la formulación de orientaciones generales para la política de tipos de cambio, de conformidad con el artículo 219 del TIFUE. Evaluaciones de los planes nacionales de acción y proyectos de recomendaciones para cada país, en el marco del semestre europeo. B. En el marco de la política exterior y de seguridad común. En este ámbito se han transferido numerosas competencias de la Comisión al alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y al Servicio Europeo de Acción Exterior, SEAE. No obstante, la Comisión puede apoyar al alto representante cuando plantee al Consejo cualquier decisión relacionada con la política exterior y de seguridad común. Artículo 30 del TUE. El alto representante es al mismo tiempo vicepresidente de la Comisión. B. Competencias de control de la aplicación del derecho de la Unión. Los tratados confían a la Comisión el cometido de velar por su buena aplicación y por la de las decisiones tomadas para este fin. Derecho derivado. Se trata de su función de guardiana de los tratados. Esta función la desempeña principalmente a través del procedimiento que se aplica a los Estados miembros que hayan incumplido una de las obligaciones que les incumben en virtud de los tratados, previsto por el artículo 258 del TIFUE. C. Competencias de ejecución. 1. Conferidas por los tratados. Las principales son: la ejecución del presupuesto, artículo 17,
apartado 1 del TUE y artículo 317 del TIFUE. Una vez adoptado el presupuesto, a partir del 1 de enero del ejercicio siguiente cada Estado miembro efectúa los pagos adeudados a la Unión 3 mediante contribuciones mensuales al presupuesto de la Unión que se depositan en una cuenta bancaria a nombre de la Comisión Europea, en el Ministerio de Hacienda Nacional o en el Banco Central. La facultad de autorizar a los Estados miembros a que tomen las medidas de salvaguardia previstas por los tratados, en particular en períodos de transición, por ejemplo, artículo 201 del TIFUE. Las facultades en materia de competencia, en particular el control de las ayudas estatales conforme al artículo 108 del TIFUE. En los paquetes de rescate financiero relacionados con la crisis de la deuda de algunos Estados miembros, la Comisión es responsable de la gestión de los fondos obtenidos y garantizados por el presupuesto de la Unión. Asimismo, posee atribuciones para modificar el procedimiento de votación del Consejo de Gobernadores del Mecanismo Europeo de Estabilidad, MEDE, para que pase de la unanimidad a la mayoría cualificada especial, 85%, cuando la Comisión concluya, conjuntamente con el BCE, que la no adopción de una decisión de conceder asistencia financiera amenazaría la sostenibilidad económica y financiera de la zona del euro. Artículo 4, apartado 4, del Tratado MEDE, 26,8. 2. Delegadas por el Parlamento y el Consejo. De conformidad con el artículo 291 del TIFUE, la Comisión ejerce las competencias que le son conferidas para la ejecución de los actos legislativos adoptados por el Parlamento y el Consejo. El Tratado de Lisboa introdujo nuevas normas y principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros, del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión, artículo 291 apartado 3 del TIFUE y Reglamento UE, N. 182/2011, que sustituyen los antiguos mecanismos de los comités por dos nuevos instrumentos, a saber, el procedimiento consultivo y el procedimiento de examen. Se incluye formalmente el derecho de control del Parlamento y del Consejo y, en casos de conflicto, se contempla un procedimiento de recurso. 3. Actos delegados. El Tratado de Lisboa también introdujo una nueva categoría de disposiciones jurídicas, que se sitúan entre los actos legislativos y los actos de ejecución. Estos actos no legislativos delegados, artículo 290 del TIFUE, son actos de alcance general que completan o modifican determinados elementos no esenciales del acto legislativo, también denominado acto de base. En principio, el Parlamento tiene los mismos derechos de supervisión que el Consejo. De competencias de regulación y consulta. Los tratados rara vez atribuyen a la Comisión plenas competencias de regulación. No obstante, un ejemplo de ello es el artículo 106 del TIFUE, que habilita a la Comisión para que vele por la aplicación de las normas de la Unión en relación con las empresas públicas y las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general. Asimismo, se contempla que cuando sea necesario, la Comisión elabore directivas o decisiones apropiadas destinadas a los Estados miembros. Los tratados atribuyen a la Comisión competencias para formular recomendaciones o presentar informes y dictámenes en numerosos casos. Asimismo, prevén su consulta para la adopción de determinadas decisiones, como las decisiones de admisión de nuevos miembros a la Unión, artículo 49 del TUE. La Comisión también es consultada, en particular, sobre modificaciones de los estatutos de otras instituciones y órganos, como el Estatuto de los Diputados al Parlamento Europeo, el Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo y el Estatuto del Tribunal de Justicia. 2,5. El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. El Consejo Europeo nombra por mayoría cualificada, con la aprobación del presidente de la Comisión, al Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. El Consejo Europeo podrá poner fin a su mandato por el mismo procedimiento. El alto representante estará al frente de la política exterior y de seguridad común de la Unión. Contribuirá con sus propuestas a elaborar dicha política y la ejecutará como mandatario del Consejo.
Actuará del mismo modo en relación con la política común de seguridad y defensa. El alto representante presidirá el Consejo de Asuntos Exteriores. El alto representante será uno de los vicepresidentes de la Comisión. Velará por la coherencia de la acción exterior de la Unión. Se encargará, dentro de la Comisión, de las responsabilidades que incumben a la misma en el ámbito de las relaciones exteriores y de la coordinación de los demás aspectos de la acción exterior de la Unión. En el ejercicio de estas responsabilidades dentro de la Comisión, y exclusivamente por lo que respecta a las mismas, el alto representante estará sujeto a los procedimientos por los que se rige el funcionamiento de la Comisión, en la medida en que ello sea compatible con sus propias atribuciones. 2,6. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 2.6,1. Antecedentes y funcionamiento. Un ordenamiento solo puede perdurar si sus normas están sometidas a la vigilancia de una autoridad independiente. A ello hay que agregar que, en una unión de Estados, si las normas comunes se someten al control de los tribunales nacionales, se corre el riesgo de verlas interpretadas y aplicadas de manera muy distinta según los países. De esta forma se pondría en peligro la aplicación uniforme del derecho de la Unión en todos los Estados miembros. Fueron estas razones las que condujeron a la creación, ya en 1952 con la fundación de la primera comunidad, la CECA, de un Tribunal de Justicia que en 1957 se convirtió también en órgano jurisdiccional de las otras dos comunidades y, habiendo evolucionado, hoy en día sigue siendo el órgano jurisdiccional de la UE. Las competencias jurisdiccionales se ejercen a dos niveles, a través de dos órganos jurisdiccionales, pero no son dos instituciones diferentes. El Tribunal de Justicia como Tribunal Superior de la Jurisdicción Europea, art. 253 TIFUE. El Tribunal General, art. 254 TIFUE. Para aliviar la carga de trabajo del Tribunal de Justicia y mejorar la tutela judicial en la UE, el Consejo había creado en 2004 un tribunal especializado agregado al Tribunal General, el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea, art. 257 del TIFUE. En 2015, sin embargo, el legislador de la Unión decidió incrementar gradualmente el número de jueces del Tribunal General y transferir a éste las competencias del Tribunal de la Función Pública. Como contrapartida, el Tribunal de la Función Pública quedó disuelto el 1 de septiembre de 2016. El Tribunal de Justicia ostenta el Poder Judicial Supremo para la resolución de todas las cuestiones relativas al derecho de la Unión. Su misión general se describe así: el Tribunal de Justicia garantizará el respeto del derecho en la interpretación y aplicación de los tratados. Esta descripción general de su misión comprende los siguientes ámbitos fundamentales. Control de la aplicación del derecho de la Unión, tanto en lo que respecta a la conducta de las instituciones de la UE al ejecutar las disposiciones de los tratados, como en lo que se refiere al cumplimiento de las obligaciones derivadas del derecho de la Unión por parte de los Estados miembros y los particulares. Interpretación del derecho de la Unión. Desarrollo del derecho de la Unión. El Tribunal de Justicia desempeña esta misión en el marco de una función tanto consultiva como jurisdiccional. Desempeña funciones consultivas al elaborar dictámenes vinculantes sobre los convenios que la Unión desea celebrar con terceros países u organizaciones internacionales. Sin embargo, su función jurisdiccional tiene un peso muy superior. En el marco de dicha función, el tribunal lleva a cabo tareas que se reparten entre diversos ámbitos jurisdiccionales en el ordenamiento jurídico de los Estados miembros. Así, el Tribunal de Justicia, en calidad de tribunal constitucional, dirime los litigios entre las instituciones de la Unión y controla la legalidad de la legislación de la Unión. Como tribunal administrativo, controla los actos administrativos adoptados por la Comisión Europea o, de forma indirecta, por las autoridades de los Estados miembros, sobre la base del derecho de la Unión. En calidad de tribunal de trabajo y de lo social, conoce de los asuntos que afectan a la libre circulación y a la seguridad social de los trabajadores, así como a la igualdad de trato entre hombres y mujeres en la vida laboral. Como Tribunal de Hacienda,
resuelve cuestiones relativas a la validez e interpretación de las disposiciones de las directivas en materia fiscal y aduanera. Como tribunal civil, se ocupa de los litigios relativos a las demandas de daños y perjuicios, de la interpretación de las disposiciones sobre el reconocimiento y la ejecución de las decisiones judiciales en materia civil y mercantil. Composición. El Tribunal de Justicia estará compuesto por un juez por Estado miembro, 27, y 8 abogados generales designados de común acuerdo por un período de 6 años por los gobiernos de los Estados miembros. Este número de abogados generales podría ser aumentado por el Consejo si el Tribunal de Justicia lo solicita. Selección y renovación de los miembros. Los jueces y los abogados generales del Tribunal de Justicia, elegidos entre personalidades que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio, en sus respectivos países, de las más altas funciones jurisdiccionales o que sean jurisconsultos de reconocida competencia, serán designados de común acuerdo por los gobiernos de los Estados miembros por un período de 6 años, tras consultar al comité que se ha de pronunciar sobre la idoneidad de los candidatos y cuya composición estudiaremos en un apartado posterior. Cada 3 años tendrá lugar una renovación parcial de los jueces y abogados generales, en las condiciones establecidas en el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los jueces elegirán de entre ellos al presidente del Tribunal de Justicia por un período de 3 años. Su mandato será renovable. Los jueces y los abogados generales salientes podrán ser nuevamente designados. El Tribunal de Justicia nombrará a su secretario y establecerá el estatuto de éste. El Tribunal de Justicia establecerá su reglamento de procedimiento. Dicho reglamento requerirá la aprobación del Consejo. Funcionamiento. El Tribunal de Justicia actuará en salas o en gran sala, de conformidad con las normas establecidas al respecto en el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Cuando el Estatuto así lo disponga, el Tribunal de Justicia también podrá actuar en pleno. Tipos de procedimientos. A recursos directos contra Estados miembros o contra una institución, órgano u organismo de la Unión Europea. Procedimientos por incumplimiento del Tratado, Comisión contra Estado miembro art. 258 del TIFUE, Estado miembro contra Estado miembro art. 259 del TIFUE. Recursos de anulación y recursos por omisión de una institución u órgano de la Unión o de un Estado miembro, contra el Parlamento Europeo o el Consejo o ambos, debido a la ilegalidad u omisión de actos jurídicos, arts. 263 y 265 del TIFUE. Otros recursos directos. Dado que el Tribunal General es competente para conocer en primera instancia, entre otros, todos los recursos a que se refieren los artículos 263.265.268.270 y 272 del TIFUE, únicamente deben interponerse ante el Tribunal de Justicia los recursos contra las decisiones de la Comisión que impongan sanciones a las empresas. Artículo 261. Además de los que le tiene reservados el Estatuto del Tribunal de Justicia. B. Recursos indirectos. Cuestiones relativas a la validez planteadas ante un órgano jurisdiccional nacional. Artículo 267 del TIFUE. Cuestiones prejudiciales. Por lo general, los tribunales nacionales aplican ellos mismos el derecho de la Unión cuando un asunto así lo exige. Sin embargo, cuando se plantee una cuestión relativa a la interpretación de dicho derecho ante un órgano jurisdiccional nacional, éste podrá pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la misma cuestión prejudicial. Si se trata de un órgano jurisdiccional de última instancia, éste está obligado a someter la cuestión al Tribunal de Justicia. El órgano jurisdiccional nacional plantea la cuestión acerca de la interpretación o validez de una disposición del derecho de la Unión, generalmente en forma de decisión judicial, de conformidad con las normas procesales nacionales. La Secretaría notifica el planteamiento de esta cuestión a las partes en el procedimiento nacional, así como a los Estados miembros y a las instituciones de la Unión Europea. Todos ellos disponen de 2 meses para presentar sus observaciones escritas al Tribunal de Justicia.
C. Competencia en segunda instancia. El Tribunal de Justicia es competente para conocer de los recursos de casación que se limiten a cuestiones de derecho y vayan dirigidos contra las sentencias y los autos del Tribunal General. Los recursos de casación no tienen efecto suspensivo. Cuando se admita y estime el recurso de casación, el Tribunal de Justicia anulará la resolución del Tribunal General y resolverá él mismo el litigio, o devolverá el asunto al Tribunal General, que estará vinculado por la resolución del Tribunal de Justicia. 2.6.2. Tribunal General. El número de litigios en el Tribunal de Justicia ha aumentado continuamente con el tiempo, y seguirá incrementándose a juzgar, por el potencial litigioso que encierran las numerosas directivas adoptadas para la realización del mercado interior y su transposición al derecho nacional. En relación con el Tratado de la Unión Europea, es previsible ya desde el día de hoy que se planteen cuestiones dudosas que el Tribunal de Justicia deberá dilucidar en última instancia. Para reducir esta carga de trabajo, en 1988 se creó un nuevo tribunal o, si se desea para más claridad, una especie de nueva sección del TJUE. El Tribunal General no es una nueva institución de la Unión Europea, sino que está integrado en el Tribunal de Justicia de la UE. No obstante, es independiente del Tribunal de Justicia incluso desde el punto de vista organizativo. Cuenta con su propia secretaría y con su propio reglamento de procedimiento. A fin de diferenciarlos, los asuntos del Tribunal General van precedidos de una T de tribunal, por ejemplo T-1/99, mientras que los asuntos del Tribunal de Justicia van precedidos de una C de cour, corte en francés, por ejemplo C-1/99. Composición. A partir del 1 de septiembre de 2019, está compuesto por 2 jueces por Estado miembro. Los jueces son designados de común acuerdo por los gobiernos de los Estados miembros tras consultar con un comité responsable de emitir una opinión sobre la idoneidad de los candidatos. Deben reunir idénticos requisitos que los jueces del Tribunal de Justicia, para ejercer las funciones de juez. La duración de su mandato es de 6 años y es renovable. Los jueces podrán ser llamados a desempeñar las funciones de abogado general, ya que al contrario del Tribunal de Justicia, el Tribunal General no cuenta con abogados generales permanentes. En su día, el Tribunal General solo era competente para resolver un tipo de recursos muy limitado, pero ahora posee las siguientes competencias. En primera instancia, es decir, bajo el control jurídico del Tribunal de Justicia, el Tribunal General es competente para conocer de los recursos de anulación y por omisión de personas físicas y jurídicas contra instituciones de la Unión, de los recursos de los Estados miembros contra la Comisión o el Consejo o ambos, en los ámbitos de las ayudas, las medidas antidumping y las competencias de ejecución, y puede resolver en el caso de una cláusula compromisoria contenida en un contrato celebrado por la UE o por su cuenta, así como juzgar en recursos de indemnización por daños contra la UE. Además, está prevista la posibilidad de que le sea transferida la competencia de resolver cuestiones prejudiciales en materias específicas, pero de esta posibilidad no se ha hecho uso todavía. Tipos de procedimientos. A. Competencias básicas. Recursos de anulación y recursos por omisión de personas físicas y jurídicas debido a la ilegalidad u omisión de actos jurídicos de la Unión. Recursos de los Estados miembros contra la Comisión o el Consejo o ambos, en los ámbitos de las ayudas, las medidas antidumping y las competencias de ejecución. Arts. 263 y 265 TIFUE. Recursos interpuestos por los Estados miembros contra la Comisión. Recursos de indemnización por daños debido a una responsabilidad contractual o extracontractual, por daños causados por las instituciones, los órganos o los organismos de la Unión o por su personal. Art. 268 y Art. 340 par, primero y segundo TIFUE. Litigios relativos a contratos celebrados por la Unión o por cuenta de ésta, en los que se otorgue competencia expresa al Tribunal General. Artículo 272 del TIFUE. Recursos relacionados con la propiedad intelectual interpuestos contra la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, OPIUE,
y contra la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales. Litigios entre la Unión y sus agentes, incluidos los litigios entre todas las instituciones y todos los organismos, oficinas o agencias por una parte, y sus agentes por otra. En general, las resoluciones dictadas por el Tribunal General en primera instancia pueden ser objeto de recursos de casación ante el Tribunal de Justicia, que deben sin embargo limitarse a cuestiones de derecho. B. Decisiones prejudiciales. El Tribunal General es competente para pronunciarse sobre cuestiones prejudiciales, artículo 267 del TIFUE, en las materias determinadas por el Estatuto, artículo 256, apartado 3 del TIFUE. No obstante, dado que no se ha dispuesto nada nuevo en el Estatuto a este respecto, el Tribunal de Justicia es quien tiene actualmente competencia exclusiva en las cuestiones prejudiciales. C. Competencia de casación. Contra las resoluciones dictadas por el Tribunal General se puede interponer recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de derecho, en un plazo de 2 meses. 2,7. El Banco Central Europeo y Sistema Europeo de Bancos Centrales. 2,7,1. Funciones. El Banco Central Europeo, BCE, y los bancos centrales nacionales constituirán el Sistema Europeo de Bancos Centrales, SEBC. El Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro, que constituyen el eurosistema, dirigirán la política monetaria de la Unión. El SEBC estará dirigido por los órganos rectores del Banco Central Europeo. El objetivo principal del SEBC será mantener la estabilidad de precios. Sin perjuicio de este objetivo, prestará apoyo a las políticas económicas generales de la Unión para contribuir a la consecución de los objetivos de esta. Desde noviembre de 2014, el BCE desempeña funciones específicas en materia de supervisión prudencial de las entidades de crédito en el marco del Mecanismo Único de Supervisión. En su calidad de supervisor bancario, tiene también un papel consultivo en la evaluación de los planes de resolución de las entidades de crédito. El Banco Central Europeo tendrá personalidad jurídica. Le corresponderá en exclusiva autorizar la emisión del euro. Será independiente en el ejercicio de sus competencias y en la gestión de sus finanzas. Las instituciones, órganos y organismos de la Unión y los gobiernos de los Estados miembros respetarán esta independencia. El Banco Central Europeo adoptará las medidas necesarias para desempeñar sus cometidos conforme a las condiciones establecidas en los estatutos del SEBC y del BCE. Los Estados miembros cuya moneda no sea el euro y los bancos centrales de estos mantendrán sus competencias en el ámbito monetario. En los ámbitos que entren dentro de sus atribuciones, se consultará al Banco Central Europeo sobre todo proyecto de acto de la Unión y sobre todo proyecto de normativa a escala nacional. El banco podrá emitir dictámenes. Conforme al artículo 127, apartado 1 del TIFUE, el principal objetivo del SEBC es mantener la estabilidad de los precios. Sin contradecir este objetivo, el SEBC también apoya las políticas económicas generales de la Unión a fin de contribuir a realizar los objetivos de esta, que se describen en el artículo 3 del TUE. El SEBC actúa de conformidad con el principio de una economía de mercado abierta, con libre competencia y que respeta los principios definidos en el artículo 119 del TIFUE. Las principales funciones que lleva a cabo el SEBC, artículo 127 apartado 2 del TIFUE, artículo 3 de los estatutos del BCE, son definir y ejecutar la política monetaria de la Unión, realizar operaciones de divisas coherentes con las disposiciones del artículo 219 del TIFUE, poseer y gestionar las reservas oficiales de divisas de los Estados miembros, y promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago. 2,7,2. Órganos. El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo estará formado por los miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo y los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda sea el euro. El Comité Ejecutivo estará compuesto por el presidente, el vicepresidente y otros 4 miembros. El presidente,
El vicepresidente y los demás miembros del Comité Ejecutivo serán nombrados por el Consejo Europeo, por mayoría cualificada, de entre personas de reconocido prestigio y experiencia profesional en asuntos monetarios o bancarios, sobre la base de una recomendación del Consejo y previa consulta al Parlamento Europeo y al Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Su mandato tendrá una duración de 8 años y no será renovable. Solo podrán ser miembros del Comité Ejecutivo los nacionales de los Estados miembros. 2.7,3. Funcionamiento. El presidente del Consejo y un miembro de la Comisión podrán participar sin derecho de voto en las reuniones del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. El presidente del Consejo podrá someter una moción a la deliberación al Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Se invitará al presidente del Banco Central Europeo a que participe en las reuniones del Consejo en las que se delibere sobre cuestiones relativas a los objetivos y funciones del SEBC. El Banco Central Europeo remitirá un informe anual sobre las actividades del SEBC y sobre la política monetaria del año precedente y del año en curso al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión, así como al Consejo Europeo. El presidente del Banco Central Europeo presentará dicho informe al Consejo y al Parlamento Europeo, que podrá proceder a un debate general sobre esa base. El presidente del Banco Central Europeo y los restantes miembros del Comité Ejecutivo, a petición del Parlamento Europeo o por iniciativa propia, podrán ser oídos por las comisiones competentes del Parlamento Europeo. 2,8. El Tribunal de Cuentas. 2.8,1. Composición. La fiscalización o control de cuentas de la Unión será efectuada por el Tribunal de Cuentas, que estará compuesto por un nacional de cada Estado miembro. Los miembros del tribunal ejercerán sus funciones con plena independencia, en interés general de la Unión. 2.8,2. Selección de sus miembros. Los miembros del Tribunal de Cuentas serán elegidos entre personalidades que pertenezcan o hayan pertenecido en sus respectivos estados a las instituciones de control externo, o que estén especialmente calificadas para esta función. Deberán ofrecer absolutas garantías de independencia. Los miembros del Tribunal de Cuentas serán nombrados para un período de 6 años. El Consejo, previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará la lista de miembros establecida de conformidad con las propuestas presentadas por cada Estado miembro. El mandato de los miembros del Tribunal de Cuentas será renovable. Los miembros elegirán de entre ellos al presidente del Tribunal de Cuentas por un período de 6 años. Su mandato será renovable. Los miembros son nombrados por el Consejo, por mayoría cualificada, a propuesta del Estado miembro al que corresponde el puesto, previa consulta al Parlamento Europeo. 2.8,3. Independencia de sus miembros. En el cumplimiento de sus funciones, los miembros del Tribunal de Cuentas no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún gobierno ni de ningún organismo. Se abstendrán de realizar cualquier acto incompatible con el carácter de sus funciones. Los miembros del Tribunal de Cuentas no podrán, mientras dure su mandato, ejercer ninguna otra actividad profesional, retribuida o no. En el momento de asumir sus funciones, se comprometerán solemnemente a respetar, mientras dure su mandato y aún después de finalizar las obligaciones derivadas de su cargo, y en especial, los deberes de honestidad y discreción en cuanto a la aceptación, una vez terminado su mandato, de determinadas funciones o beneficios. 2.8,4. Fin del mandato de sus miembros. Aparte de los casos de renovación periódica y fallecimiento, el mandato de los miembros del Tribunal de Cuentas concluirá individualmente por dimisión voluntaria o cese declarado por el Tribunal de Justicia de conformidad con lo dispuesto en el párrafo siguiente. El interesado será sustituido por el tiempo que falte para terminar el mandato. Salvo en caso de cese, los miembros del Tribunal de Cuentas permanecerán en su cargo hasta su sustitución. Los miembros del Tribunal de Cuentas solo podrán ser relevados de sus funciones o privados de su derecho a la pensión o de cualquier otro beneficio sustitutivo si el Tribunal de Justicia,
a instancia del Tribunal de Cuentas, declarare que dejan de reunir las condiciones requeridas o de cumplir las obligaciones que dimanan de su cargo. 2.8.5. Funciones del Tribunal de Cuentas. 2.8.5.1. Examen auditoría de las cuentas. El Tribunal de Cuentas examinará las cuentas de la totalidad de los ingresos y gastos de la Unión. Examinará también las cuentas de la totalidad de los ingresos y gastos de cualquier órgano u organismo creado por la Unión, en la medida en que el acto constitutivo de dicho órgano u organismo no excluya dicho examen. El Tribunal de Cuentas presentará al Parlamento Europeo y al Consejo una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, que será publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea. Dicha declaración podrá completarse con observaciones específicas sobre cada uno de los ámbitos principales de la actividad de la Unión. 2.8.5.2. Examen de los ingresos y gastos y gestión financiera. El Tribunal de Cuentas examinará la legalidad y regularidad de los ingresos y gastos y garantizará una buena gestión financiera. Al hacerlo, informará en particular de cualquier caso de irregularidad. El control de los ingresos se efectuará sobre la base de las liquidaciones y de las cantidades entregadas a la Unión. El control de los gastos se efectuará sobre la base de los compromisos asumidos y los pagos realizados. Ambos controles podrán efectuarse antes del cierre de las cuentas del ejercicio presupuestario considerado. 2.8.5.3. Control sobre la documentación contable y las dependencias. El control se llevará a cabo sobre la documentación contable y, en caso necesario, en las dependencias correspondientes de las otras instituciones de la Unión, en las dependencias de cualquier órgano u organismo que gestione ingresos o gastos en nombre de la Unión y en los Estados miembros, incluidas las dependencias de cualquier persona física o jurídica que perciba fondos del presupuesto. En los Estados miembros, el control se efectuará en colaboración con las instituciones nacionales de control, o si éstas no poseen las competencias necesarias, con los servicios nacionales competentes. El Tribunal de Cuentas y las instituciones nacionales de control de los Estados miembros cooperarán con espíritu de confianza y manteniendo su independencia. Tales instituciones o servicios comunicarán al Tribunal de Cuentas si tienen la intención de participar en el mencionado control. Las otras instituciones de la Unión, cualquier órgano u organismo que gestione ingresos o gastos en nombre de la Unión, cualquier persona física o jurídica que perciba fondos del presupuesto y las instituciones nacionales de control, o si éstas no poseen las competencias necesarias, los servicios nacionales competentes comunicarán al Tribunal de Cuentas, a instancia de éste, cualquier documento o información necesarios para el cumplimiento de su misión. 2.8.5.4. Acceso a las informaciones del Banco Europeo de Inversiones. Respecto a la actividad del Banco Europeo de Inversiones en la gestión de los ingresos y gastos de la Unión, el derecho de acceso del Tribunal a las informaciones que posee el Banco se regirá por un acuerdo celebrado entre el Tribunal, el Banco y la Comisión. En ausencia de dicho acuerdo, el Tribunal tendrá, no obstante, acceso a las informaciones necesarias para el control de los ingresos y gastos de la Unión gestionados por el Banco. 2.8.5.5. Informes anuales, informes especiales y dictámenes. El Tribunal de Cuentas elaborará, después del cierre de cada ejercicio, un informe anual. Dicho informe será transmitido a las instituciones de la Unión y publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, acompañado de las respuestas de estas instituciones a las observaciones del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas podrá, además, presentar en cualquier momento sus observaciones, que podrán consistir en informes especiales, sobre cuestiones particulares y emitir dictámenes, a instancia de una de las demás instituciones de la Unión. El Tribunal de Cuentas aprobará sus informes anuales, informes especiales o dictámenes por mayoría de los miembros que lo componen. No obstante, podrá crear en su seno salas para aprobar determinadas categorías de informes o de dictámenes en las condiciones previstas por su reglamento interno. El Tribunal de Cuentas
Asistirá al Parlamento Europeo y al Consejo en el ejercicio de su función de control de la ejecución del presupuesto. 2.8.5.6. Reglamento interno. El Tribunal de Cuentas elaborará su reglamento interno. Dicho reglamento requerirá la aprobación del Consejo. 3. Las libertades básicas en la Unión Europea. La libertad es el corolario de la paz, la unidad y la igualdad. La creación de un gran espacio que reúne actualmente a 28 estados garantiza al mismo tiempo la libre circulación a través de las fronteras nacionales, que se traduce concretamente en la libre circulación de los trabajadores, la libertad de establecimiento, la libertad de prestación de servicios, la libre circulación de mercancías y la libre circulación de capitales. Son las denominadas libertades básicas comunitarias o libertades básicas de la Unión Europea, que constituyen además un rasgo peculiar de su identidad en el ámbito de las organizaciones supranacionales. Sin que se trate de lo mismo, podría compararse esta figura tan características de la UE con los principios fundamentales del derecho, pues si bien no se trata propiamente ni de derechos fundamentales ni de libertades básicas de los ciudadanos, sí son valores transversales que influyen intensamente en la vida de la UE y configuran su ordenamiento jurídico y su jurisprudencia. La finalidad convergente de las 4 libertades de la UE es la creación, formalmente por el Tratado de Roma en 1958, afianzamiento, ampliación y mantenimiento del mercado interior. Arts. 4,2a, 26, 27, 114 y 115 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, TFUE. Estas libertades fundamentales garantizan a las empresas la libertad de decisión, a los inversores y actores de la vida económica la libertad de destinar sus recursos económicos como y donde consideren más oportuno, a los trabajadores la libre elección de su lugar de trabajo, y a los consumidores la libertad de elegir dentro de un amplio abanico de productos. La libre competencia permite a las empresas ofrecer sus bienes y servicios a un grupo de consumidores incomparablemente mayor. El capital es invertido con mayor libertad y, por ello, con mayor solvencia y mejor rentabilidad. El trabajador busca su puesto de trabajo y cambia de empleo, de acuerdo con sus ideas e intereses en el conjunto de la UE. El consumidor puede elegir lo mejor y lo más barato dentro de una oferta que se ha ampliado notablemente gracias al refuerzo de la competencia. Con ello hemos enunciado los rudimentos de las 4 grandes libertades comunitarias. La libre circulación de mercancías, histórica y conceptualmente es la primera de las 4 libertades, y se articula a través medidas como la eliminación de los derechos de aduana, de las restricciones cuantitativas y de medidas equivalentes. También obedecen a esta libertad el principio de reconocimiento mutuo, la eliminación de las barreras físicas y técnicas y el fomento de la normalización. Su base jurídica está en los arts. 26 y 28 a 37 TFUE. La libre circulación de capitales arts. 63 a 66 TFUE. La de más reciente consagración se ha ido implementando de forma gradual y se presenta con varias particularidades. Para empezar, es directamente aplicable, es decir, no requiere la adopción de legislación adicional a escala de la Unión ni de los Estados miembros. Además, se aplica también en las relaciones con Estados no miembros, por lo que es posible decir que es la de más amplia aplicación. La libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, cuyo apoyo legal está en los arts. 26. Mercado interior. 49 a 55. Establecimiento y 56 a 62. Servicios. TFUE, garantizan la movilidad de empresas y profesionales en el ámbito del mercado interior, factor esencial para su pleno desarrollo. La libre circulación de trabajadores, consagrada en los arts. 3,2 TUE y arts. 4,2 20, 26 y 45 a 48, TFUE. El disfrute de esta libertad incluye el derecho de desplazamiento y residencia del trabajador, el derecho de entrada y residencia de los miembros de su familia, y el derecho a trabajar en otro Estado miembro y a recibir el mismo trato que los nacionales de ese Estado. No obstante, en el caso de una adhesión a la UE,
En el Tratado de Adhesión a menudo se prevén disposiciones transitorias, relativas sobre todo a las libertades de circulación de los trabajadores, de prestación de servicios y de establecimiento, que permiten a los antiguos Estados miembros restringir estas libertades fundamentales a los nacionales de los países recién incorporados a la UE durante un plazo máximo de 7 años sobre la base del derecho nacional o de los acuerdos bilaterales existentes.